Muy buenas y bienvenidos a esta presentación, bienvenidas también, sobre teorías e instrumentos de evaluación adaptables, ¿no? Lo que se propone es una nueva forma de pensar y actuar en psicología y en educación. La idea de partida arranca con la cita de Galileo y sin embargo se mueve, ¿no? Parece que el movimiento, el dinamismo, el cambio, ¿no? Fundamentalmente caracteriza a partir de entonces nuestra forma de ver el universo, en lugar de ser algo estático es algo dinámico, ¿no? Lo mismo pretendemos traer al ámbito de las personas y su entorno, ¿no? Vivimos en un mundo que está cambiando de forma continua y a un ritmo trepidante, ¿no? Entonces, siendo nuestra mente, ¿no? Nuestra herramienta fundamental, ¿no? de supervivencia, ¿no? Siendo nuestra capacidad de adaptación, de aprendizaje, de encontrar formas nuevas, ¿no? de entender la realidad y de actuar sobre ella, ¿no debería también cambiar mucho en respuesta a este entorno tan cambiante? ¿Qué vamos a ver en la presentación? Vamos a empezar por hablar de teorías adaptables. ¿Qué es eso de las teorías adaptables? ¿No? Y lo ilustraremos con un estudio, en este caso, sobre el ratio de escolarización, niñas barra niños, en distintos países y a nivel mundial. Hablaremos de evaluación adaptable, también lo ilustraremos con un estudio, en este caso tiene que ver con la mayor preferencia o no de elección de un valor para educar en casa, que en este caso el valor es la independencia personal. Y veremos finalmente cómo esta forma de entender las teorías, ¿no? Tiene ventajas muy interesantes, especialmente a la hora de personalizar intervenciones. Y acabaremos con unas conclusiones. La diferencia fundamental está entre teorías estáticas y adaptables, está en que de alguna manera parece que cuando proponemos una teoría esperamos que sea correcta y que se quede así por los tiempos de los tiempos y bueno, pues si no es así, como que la descartamos y buscamos una teoría mejor, pero esa nueva teoría también esperamos como que, ¿no? Se quedase, digamos, inmóvil, ¿no? Ya definitiva, ¿no? Eh, lo que lo que proponen las teorías adaptables es que si el mundo cambia necesariamente y la mente en respuesta a esos cambios también, pues probablemente las teorías también tengan que ir evolucionando y ajustándose, ¿no? Y aquí tenemos un ámbito muy novedoso y muy pujante, ¿no? en todo el ámbito científico y aplicado, que es el Machine Learning, y propone, ¿no? Sus algoritmos fundamentalmente están continuamente cambiando y evolucionando y bueno, pues proponemos, digamos, ese estilo de enfoque para, a partir de lo que serían modelos previos, ¿no? Como vemos a la derecha en la línea azul, ¿no? Que se ajustaba a unos datos previos, luego tendríamos unos datos nuevos, que serían esos puntos naranjas, y obtendríamos un nuevo modelo, la línea naranja, y los modelos de Machine Learning permiten combinar ambos modelos generando modelos adaptados, modelos nuevos, que en este caso estaría representado por la línea verde y que integra el conocimiento, ¿no? Los datos, ¿no? Que ya conocemos previamente, pero también los nuevos y va produciendo variaciones, ¿no? Y de hecho vemos que la línea verde pues, es una variación, ¿no? Con respecto al azul, no coincide con ella. Este es un estudio para ilustrar básicamente que el cambio se da y cómo pues, los modelos adaptables se ajustan mejor a esos cambios, ¿no? Estos datos proceden de un estudio de indicadores de desarrollo del Banco Mundial, que es un estudio en todo el mundo, en todos los países del mundo y con una profundidad de datos grandes, unos 50 años de datos. Y bueno, pues hemos elegido lo que sería la media mundial, ¿no? Que sería la línea de los triangulitos verdes, y luego pues hay algunos países para comparar, España, los rombos rojos, Marruecos, los puntitos pequeños, y Etiopía, los puntos azules, los círculos más grandes, ¿no? En el caso, por ejemplo, mundial, los triangulitos verdes, vemos como más o menos hay una línea creciente más o menos estable, ¿no? Y ahí, digamos, si vemos esa foto, pensaríamos que hay un avance, una mejora en el ratio de escolarización en educación primaria de niñas frente a niños, ¿no? Que va poco a poco acercándose a la igualdad, ¿no? Y bueno, pues eso es una buena noticia mirando a nivel mundial, pero cuando, por ejemplo, luego cogemos el caso de Etiopía, vemos que hay numerosos cambios de tendencia, ¿no? Y
una recta ascendente, pues probablemente sea un modelo que pierde mucha de la información de lo que ha venido sucediendo en la historia de este indicador en el caso de este país, ¿no? Vamos a verlo en la diapositiva siguiente. Aquí tenemos el modelo lineal único, sería la recta gris, ¿no? Y el modelo lineal combinado o modificable pues estaría formado por segmentos en el caso más sencillo, ¿no? A la derecha vemos cómo baja el error desde la línea gris a los segmentos, ¿no? Del 6,9 al 1,1%, ¿no? De error, ¿no? Y luego, pues para ilustrar la complejidad, ¿no? digamos, de este dinamismo, pues se ha probado a ajustar polinomios de distinto grado y el que mejor ajustado es el de grado 12, que ya da una idea de que la complejidad de ese patrón de evolución es bastante alta. En el caso de la evaluación adaptable, pues la idea sería similar, ¿no? No esperar que la evaluación de las relaciones de unos fenómenos psicológicos se mantengan invariables, ¿no? A lo largo del tiempo, sino que puedan ir variando. Y en este caso hemos cogido la teoría de la respuesta al ítem. ¿Por qué? Porque proporciona la curva característica del ítem, que es una función matemática, ¿no? De la relación entre cualquier aspecto que se mida, ¿no? Una determinada destreza o actitud, ¿no? Y la probabilidad de respuesta correcta, ¿no? A partir de los distintos niveles de destreza, ¿no? El punto donde gira la curva, ¿no? Donde asciende, indica la dificultad. Entonces, si está más a la izquierda, el ítem resulta más fácil, y si está más a la derecha, más difícil. Hay un punto aquí también interesante, y es que esta teoría tiene el supuesto de la invarianza de la medición. Espera obtener la misma medición en una determinada actitud en la misma persona, independientemente de que se utilice un test o otro test, un instrumento u otro, ¿vale? Ahora veremos un poco cómo proponemos modificar este supuesto, ¿no? Este sería el caso del modelo adaptable, muy similar al que hemos visto en el caso de las teorías. Tendríamos datos originales a los que se ajusta esa línea azul, datos nuevos, los rojos, a los que se ajusta la línea roja, y un modelo modificado, adaptable, ¿no? Que de alguna manera pues, se mueve desde el modelo anterior al nuevo, integrando un poco la nueva información, ¿no? Que vendría representada por la línea verde, ¿no? La invarianza de la medición respecto a los instrumentos de evaluación que se utilicen se mantendría con este enfoque, pero matizando que esa invarianza se espera solo mientras se mantenga el mismo contexto cultural y temporal, ¿no? Más allá del cual sí que pudiera darse el cambio y por lo tanto no esperaríamos que la invarianza se mantuviese. El estudio para ilustrar el caso de la evaluación procede del Estudio Europeo de Valores. Hemos cogido un valor en este caso que es los padres y madres. En este caso hemos elegido además dos países, España y Dinamarca. Tienen que, de entre 11 valores para la educación en casa, tienen que elegir 5. Entonces, a la izquierda lo que vemos es la proporción de elección de la independencia personal como un valor para educar en casa a las hijas e hijos. Y bueno, pues vemos que este estudio se ha realizado en distintos momentos desde el año 81 hasta el 17, ¿no? En Dinamarca se elige más frecuentemente y en España se elige menos frecuentemente. Cuando luego lo que hacemos es ajustar estos datos, una curva característica del ítem, lo que obtenemos es un valor de dificultad y, bueno, como ellos lo eligen más frecuentemente, en términos de curva característica del ítem, resultaría en ese sentido un ítem más fácil, ¿no? Tendríamos un valor de B más bajo y para nosotros, ¿no? En el caso de España, no resulta un valor más difícil de elegir y por lo tanto el valor de B es más alto también, ¿no? Esto daría lugar a distintas curvas características del ítem. En este caso estamos viendo solo curvas para el caso de España en los distintos momentos, ¿no? Y la diferencia entre el modelo estático y los modelos dinámicos, ¿no? Sería que el modelo estático sería el de la curva inicial, la de 1981, y ese se mantendría, ¿no? Mientras que hemos visto que hay, aplicándolo a los datos de las siguientes realizaciones del estudio, aparecen nuevas curvas características del ítem que darán lugar a un error diferente. Ahora lo vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? Tenemos aquí los casos de España y de Dinamarca. A la izquierda, en cada caso, tenemos la curva estática que daría lugar a una proporción media, ¿no? de elección, ¿no? Que se alejaría en los sucesivos años, 90, 99, 2008, 2017, bastante, como vemos, pues errores
bastante altos, ¿no? En los dos casos. Y luego hacia la derecha lo que vemos es con un ratio de aprendizaje cada vez mayor, de 0,25 hasta 1, ¿no? Vemos como según aumenta el ratio de aprendizaje, pues el error también se reduce muy considerablemente, ¿no? En este caso vemos como los modelos adaptables, ¿no? Se ajustan mucho mejor a esos nuevos datos, ¿no? Y reducen el error de forma muy considerable. Lo que vemos ahora es un ejemplo, ¿no? De la aplicación de este tipo de modelos a la optimización, ¿no? A la toma de decisiones, ¿no? Sobre qué variables intervenir en casos individuales, ¿no? Y la personalización, ¿no? De esas decisiones. ¿Qué tendríamos en este ejemplo? Lo que tendríamos, hay bueno, muchos ámbitos en los que alrededor de una determinada variable que es importante, ¿no? Una variable objetivo, como podría ser la calidad del aprendizaje, conocemos un montón de factores relacionados, como puede ser la motivación, el apoyo familiar, el ratio profesor-alumno, los niveles de destreza en estrategias de aprendizaje, la inteligencia, los valores de la cultura y de la familia en relación al aprendizaje y el estudio, etcétera, ¿no? Entonces, en general, desde modelos estáticos tradicionales tendemos a hacer, digamos, una recomendación, ¿no? Por ejemplo, se podría medir el tamaño del efecto, qué proporción de varianza asociada hay de cada una de estas variables a la variable objetivo, y como muy a menudo a la hora de intervenir hay recursos limitados, pues si solo podemos intervenir en una variable, ¿sobre qué variable intervenimos? Pues intervendríamos sobre aquella que tiene la mayor proporción de varianza asociada, ¿no? Porque se trasladaría en mayor cambio en la variable objetivo, ¿no? Estos modelos, ¿no? En este caso, vemos dos curvas y para dos personas diferentes en este ejemplo, sin embargo, recomienda en el caso de la persona 1, la de las líneas negras verticales, intervenir en la variable 1, ¿no? Que es la que está sobre la línea azul. ¿Por qué? Porque tiene más pendiente y por lo tanto la intervención en esa variable se va a traducir en mayor tasa de cambio que en la variable 2, ¿no? Que tiene menos pendiente. Y sin embargo, en el otro caso, en la persona 2, la de las líneas verdes, tenemos el caso contrario. La variable 2 tiene más pendiente y por lo tanto concentrar nuestros esfuerzos de intervención sobre la variable 2 se trasladaría en mayor cambio positivo en la variable objetivo, ¿no? En la calidad del aprendizaje, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Con lo cual, este tipo de enfoques vemos cómo nos pueden ayudar a personalizar la intervención educativa, ¿no? Lo cual es muy interesante. Además, en un caso real no tendríamos un par de funciones, sino probablemente muchas, ¿no? Como veíamos antes, ¿no? ¿A qué conclusiones podemos llegar entonces? Pues la realidad cambia, ¿no? La mente en muchos aspectos también cambia, ¿no? Y entonces parece muy interesante que la forma de especificar las teorías, ¿no? Incorpore mecanismos, ¿no? De cambio y adaptación continua a esos posibles cambios, ¿no? Que no tienen por qué darse obligatoriamente, pero que es fácil, ¿no? O si no los tenemos en cuenta, es fácil que, digamos, nuestros modelos se queden desajustados, ¿no? Desactualizados y erróneos, ¿no? Los sistemas de evaluación también deben incorporar esos mecanismos de adaptación y cambio, y eso nos permite ajustarnos a la hora de intervenir de una manera más personalizada y más actualizada, ¿no? Evitando el error del desfase, ¿no? Con lo cual, al final, lo que vemos es que tenemos un enfoque adaptativo a la vez que riguroso y concreto. Para ver el enfoque concreto, con todo su desarrollo matemático, además, que tiene en este caso, pues se ha escrito un capítulo que está incluido en el libro de investigación en el ámbito escolar, el volumen 5, que se publica en este congreso, y quienes tengan interés en ver los detalles, pues ahí los pueden ver explicados, ¿no? Con ejemplos, ¿no? Y de una forma bastante precisa. Así que muchas gracias por la atención y esperamos que haya resultado interesante.